estos mensajes nos llegan al WhatsApp, para que usted también nos comente el siguiente mensaje que sabemos que impacta directamente al bolsillo de los chilenos, directamente porque usted tiene que, si utiliza algún vehículo, le echa benzina, pero también forma parte de la cadena productiva de nuestro país, por lo tanto se aumenta el precio de los combustibles, también inevitablemente sube también otro tipo de los precios finales, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos hablado tanto con la inflación en nuestro país, pero fíjense que hay estudios que dan cuenta de cuánto podría aumentar las bencinas en un mes, por ejemplo. Se habla incluso de 60 pesos. 60 pesos en un mes. ¿Y la de 93? Ahí vamos a preguntar, porque llegaría a un precio récord, aparentemente. Sí, bueno, vamos a hablar sobre este tema, de hecho, con quien es director de Ingeniería en Administración de Empresas de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, que está en línea. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Álvaro Loreto, buenos días. Profesor, bueno, muchas gracias por atender el llamado de la radio. Y claro, uno se pregunta, entre el dólar, el precio internacional, ¿qué va a pasar además con el precio de los combustibles, que por supuesto tienen directa implicancia con esos factores, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, tal como ustedes decían, lo que tenemos es que básicamente por el tipo de cambio, tenemos un tipo de cambio que está bastante elevado. Hoy día está en casi 970 pesos, y eso se ha mantenido en el tiempo. Llevamos varias semanas con un tipo de cambio alto, estuvimos bastante cerca de los 1.000, sí. Incluso. Además, internacionalmente el petróleo se ha mantenido sobre los $80 el barril, por lo tanto, que es un precio relativamente alto. Sumado a esto, y dado que nosotros hicimos cambio en el mecanismo de estabilización de precio en el MEPCO, ¿no es cierto? Cada 3 semanas se acumulan, sí, estas alzas o bajas, y por lo tanto eso nos da la perspectiva, mirando hacia atrás y viendo un poco lo que puede pasar hacia adelante, en que seguramente vamos a tener el 21 de marzo y el 11 de abril aumentos de 30, incluso un poquito más, de 32 pesos en los combustibles. ¿Y solo hasta el 11 de abril o después del 11 de abril seguirían las alzas, pero serían estas de otra entidad? Hay que ver un poco qué va a pasar con el tipo de cambio, y en eso está muy volátil hoy día. Tenemos información de Estados Unidos, recién se supo el IPC de Estados Unidos, entonces, y lo que vaya a pasar con la baja en la tasa de interés en Chile, con eventualmente la mantención de la tasa de interés en Estados Unidos, golpea mucho al dólar. Lo que está pasando con China, si China realmente se reactiva o pone más incentivos y mejora el precio del cobre, entonces el tipo de cambio podría bajar. Lo que sí está claro es que seguramente vamos a mantenernos con un tipo de cambio bastante elevado, entre 930, 950 pesos por el año, o por los próximos 6 meses al menos, y por lo tanto eso nos hace pensar de que las bencinas van a estar sobre el promedio también en ese mismo periodo. Profesor, y en lo concreto, porque evidentemente dependemos de tantos factores externos, no, sobre todo con la volatilidad que hoy día en el mundo, en gran parte del mundo, ¿no? Lo concreto es que, a ver, las siguientes 2 alzas por los cambios que hemos hecho en el MEPCO, y que son cada 3 semanas, esto es 21 de marzo y 11 de abril, sí o sí son alzas, y son alzas, sí, importantes, eso sí o sí. Eso sí o sí, porque lo que hace es acumular hacia atrás, y lo que vemos es que tenemos estos dos componentes bastante altos. Eso es muy difícil que cambie. Quizás la del 11 de abril sí que tuviera una baja importante en el tipo de cambio, pero eso la verdad es que es muy difícil que suceda. Y habrá que, se está haciendo el ajuste cada 3 semanas, ¿no?, del precio de los combustibles, y algunos han sido críticos de que sea cada 3 semanas el ajuste que partió justamente el 2014. ¿Debería haber alguna variación en relación al MEPCO? Sí, mira, yo creo que efectivamente esto se hizo en un minuto, hace no tanto tiempo, ¿no es cierto? Se hizo porque estamos en un periodo de baja, y era mucho mejor, y también en términos de expectativas, generar bajas importantes de 30 pesos, 32 pesos. Sin embargo, eso duró bastante poco, y después volvimos a esta incertidumbre a nivel internacional, y nos llevó a un tipo de cambio mayor, y que finalmente ha jugado en contra, y hemos tenido alzas que se notan mucho más, y las expectativas son muy importantes en la economía. Entonces finalmente lo que estamos viendo es teniendo esta entrevista pensando en que va a subir 60 pesos. Claro. Si a lo mejor esto fuera semanalmente, como pasaba antes, y acotado, no nos daríamos ni cuenta, ¿no? A mucha gente ni se entera. Claro, porque además era semanalmente y era acotado a la alza y a la baja. Claro, además eran 6 pesos, ¿no es cierto?, como máximo. Por lo tanto, eso también influye finalmente en las expectativas de las personas y de los agentes, no solamente de las personas, ¿no es cierto?, que nosotros consumimos todos combustibles, sino que además lo que hablaban ustedes de la cadena productiva, es decir, desde el punto de vista de las empresas.
Claro, y también, bueno, en la inflación, el IPC, UEF, en fin, ahí seguimos con toda esta cadena. Profesor, le queremos agradecer mucho su tiempo, vamos a estar monitoreando. Lo cierto es que 21 de marzo anote y el 11 de abril son las próximas variaciones del precio de los combustibles, que todo indica van a ser alzas y alzas importantes. Carlos Schmidt es director de Ingeniería en Administración de Empresas de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, profesor, muy buen día. Buenos días, que estén muy bien. Buenos días, profesor.